Antes de entrar en materia, quiero que dejes el like, te suscribas al canal y comentes aquí abajo si alguna vez sentiste esa presión social que te empuja a depender emocionalmente de una mujer, porque solo así lograremos que esta verdad cruda y necesaria llegue a más hombres dispuestos a romper las cadenas de la dependencia y alcanzar la verdadera libertad masculina. Ahora sí, vamos al fondo de la cuestión. Un hombre que no depende de una mujer es un hombre peligroso, y no porque sea violento o agresivo, sino porque su independencia emocional lo convierte en un lobo solitario, imparable y audaz. Alguien que no se deja manipular ni dictar por las necesidades o caprichos femeninos. Un tipo que sabe que su valor no está en un «te quiero», ni en la atención constante de una pareja, sino en su autovaloración, disciplina y dominio sobre su propia vida. ¿Quieres saber por qué eso aterroriza a la mayoría de las mujeres y al sistema social construido para que los hombres sean dóciles, complacientes y emocionalmente vulnerables? Porque un hombre así no es un títere fácil, no se deja engatusar con falsas promesas de amor, ni caer en las trampas emocionales que ellas diseñan para controlar, mantener su estatus, o simplemente para alimentarse de la energía masculina sin ofrecer nada real a cambio. Cuando un hombre se hace inmune a la necesidad de aprobación femenina, se vuelve impredecible, peligroso, porque no está dispuesto a bajar sus estándares, no tolera juegos, mentiras ni manipulación. Se levanta con su propio propósito, construye su mundo y no permite que nadie le robe su autonomía. ¿Cuántos hombres conoces que viven esclavos de la aprobación de una mujer? ¿Cuántos han perdido años de su vida persiguiendo migajas emocionales, construyendo castillos de arena en relaciones tóxicas y dependientes? Esa es la realidad brutal. El mercado sexual y emocional premia la fortaleza interior, la frialdad calculada, el autocontrol. Y el hombre que depende, que se desespera, que implora amor o atención, está condenado a ser manipulado, humillado y finalmente descartado sin piedad. No existe peor prisión que la dependencia emocional, y entender esto es el primer paso para convertirte en ese hombre peligroso que la sociedad y las mujeres temen. ¿Quieres dejar de ser un peón en el juego de otros y pasar a ser el jugador que maneja el tablero? La solución es clara. Desarrolla tu independencia mental, emocional y económica. Cultiva tu cuerpo, tu mente, tu propósito. No aceptes menos de lo que mereces y, sobre todo, jamás pongas a una mujer como centro de tu felicidad o identidad. ¿Qué te impide comenzar hoy? ¿Vas a seguir siendo un espectador o decidirás ser el protagonista de tu propia historia? Comenta aquí abajo si ya tomaste esa decisión o si aún sigues atrapado en la necesidad de afecto fácil. Recuerda, un hombre verdaderamente libre es aquel que no necesita a nadie para ser completo. Y eso, hermano, es lo que lo hace invencible. Un hombre que no busca aprobación femenina porque su valor nace de dentro es un hombre que ha atravesado la peor de las batallas, la guerra contra sus propias inseguridades, dudas y la voz interna que durante años le dijo que necesitaba a una mujer para validarse, para sentirse completo, para ser realmente hombre. Romper con esa mentira es lo que los separa del rebaño de hombres comunes, porque mientras la mayoría vive esclavizado a likes, mensajes, caricias o palabras dulces que solo enmascaran juegos de manipulación, este hombre se sostiene firme en su propia esencia, sin pedir permiso ni esperar el aplauso externo. Y esa es la raíz de su poder real, inquebrantable e imparable. Aquí no hay lugar para la fragilidad disfrazada de romanticismo barato, ni para la dependencia emocional disfrazada de amor verdadero. Su valor no depende del reflejo que una mujer le devuelve en sus ojos ni en sus actos, sino en la solidez de su carácter,
en la constancia de su disciplina, en la claridad de su propósito. Él sabe que el respeto y la admiración genuina se ganan siendo un hombre que se respeta a sí mismo primero, que no se humilla ni implora, que no pierde tiempo intentando complacer a quien no aporta a su vida, porque esa búsqueda desesperada de aprobación solo alimenta la debilidad, la sumisión y al final la humillación. No hay nada más peligroso para el sistema ni para las mujeres que un hombre que se basta a sí mismo, que no se arrastra ni mendiga atención, porque su autoestima es un bastión impenetrable y su mirada una advertencia clara. Aquí no hay lugar para manipulaciones ni juegos infantiles. ¿Alguna vez sentiste que estabas pidiendo permiso para existir? ¿Te diste cuenta de que, al buscar la aprobación femenina, estabas perdiendo tu poder? Esa necesidad es la cadena que te ata a la mediocridad, al sufrimiento y a la ignorancia. Deja de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro, un valor sólido, construido día tras día con esfuerzo, soledad elegida, trabajo duro y una verdad brutal que pocos tienen el coraje de enfrentar. ¿Quieres ser el hombre que se respeta, que controla su vida y que las mujeres respetan porque no pueden jugar con él? Entonces empieza a nutrir ese valor interno y recuerda, no hay fuerza más poderosa que un hombre que no depende de nadie para saber cuánto vale. ¿Estás listo para dejar de mendigar y empezar a construir? Si la respuesta es sí, comenta aquí y comparte tu compromiso. El cambio comienza dentro y solo el que tiene valor para mirar en su interior puede salir invencible. ¿Tú ya empezaste o sigues esperando que alguien te valide? Si no entiendes que tu verdadero poder radica en dominar tu vida sin necesidad de validación externa, entonces estás condenado a ser un títere más en el circo emocional que las mujeres y la sociedad arman para mantener a los hombres débiles, dependientes y fácilmente manipulables. Ese poder no es un regalo ni algo que se compra. Es una conquista brutal que exige disciplina, frialdad, conciencia despiadada y una capacidad casi sobrehumana de resistir la tentación de buscar aprobación en miradas, palabras o gestos externos, porque cada vez que pones tu bienestar y autoestima en manos de alguien más, estás cediendo tu soberanía y convirtiéndote en un juguete, una marioneta que otros controlan para sus propios fines, y no importa si esa persona es una mujer, un amigo o la sociedad entera, el hombre que domina su vida sin pedir permiso, sin esperar un sí o un no, que construye su realidad a partir de sus propias decisiones, es un peligro para el sistema y para cualquiera que quiera usarlo como un recurso emocional o un objeto para llenar vacíos. ¿Sabes por qué ese tipo de hombre asusta? Porque no juega con las reglas preestablecidas, porque no se conforma con migajas, ni con migajas emocionales disfrazadas de amor. Su mirada es fría, calculadora, implacable, y sabe que el único juez verdadero de su valor es él mismo, no la opinión fluctuante de una mujer que puede cambiar de afecto en un segundo. ¿Cuántos hombres ves que se hunden en depresiones, ansiedad y frustración solo porque no lograron el like o la confirmación de alguien más? Eso no es poder, eso es esclavitud emocional. La verdadera libertad y poder masculinos se encuentran cuando decides que tu felicidad, tu valor y tu destino dependen única y exclusivamente de ti. Cuando aprendes a decir no sin culpa, a poner límites claros y a respetarte incluso cuando todo alrededor parece caer. ¿Cuánto tiempo vas a seguir entregando tu energía para que otros decidan si vales o no? ¿Quieres seguir siendo el espectador de tu propia vida o tomarás el control definitivo? Te lo pregunto porque esta no es una charla para débiles ni para los que buscan consuelo. Es un llamado a la acción brutal y honesta, una invitación a dejar de mendigar y empezar a construir un reino personal donde tú eres el rey, el juez y el arquitecto de tu destino. No te confundas,
El dominio de tu vida no es solo tener dinero o éxito externo, es la fortaleza interior, la capacidad de no temer estar solo, de disfrutar la soledad elegida sin desesperar, de ser imperturbable frente a rechazos y humillaciones, de construir un legado sin depender de que nadie te valide. ¿Quieres dejar de ser un hombre común y convertirte en una fuerza imparable? ¿Estás dispuesto a trabajar en ti mismo con la frialdad y el compromiso que eso requiere? Comenta aquí abajo si tienes la valentía para enfrentar esta realidad y cambiar tu vida para siempre. Recuerda, el poder real solo pertenece a quien domina su mente, cuerpo y emociones, y no se deja encadenar por la necesidad de aprobación externa. ¿Dónde estás tú en ese camino? Un hombre que no teme estar solo es el verdadero titán del juego de la vida, porque en esa soledad elegida reside una fuerza que pocos alcanzan a comprender. No está dispuesto a sacrificar su esencia ni su libertad por la compañía pasajera o el espejismo del afecto barato. Esa capacidad de enfrentar la soledad sin miedo lo convierte en alguien impredecible, porque no actúa motivado por la necesidad, por el miedo al abandono o por el deseo de llenar un vacío emocional, sino desde un lugar de plenitud interna, donde su valor y propósito son independientes de la presencia o ausencia de una mujer. Y eso lo hace peligroso para el sistema, para las mujeres que buscan control y para todos los que pretenden domesticar a los hombres para que sean dóciles y manejables. ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre no teme estar solo, se vuelve implacable. No acepta migajas, no se rebaja a suplicar atención, no se aferra a relaciones tóxicas ni a falsas promesas de amor eterno. Su mente está clara, su espíritu fuerte y su cuerpo preparado para soportar la presión social que quiere que sientas que eres menos sin una mujer a tu lado, que te hace creer que la soledad es un castigo en lugar de un premio que pocos tienen el coraje de reclamar. Esa solitud no es desesperanza, es dominio. Es un territorio sagrado donde ese hombre se fortalece, se conoce y se prepara para enfrentar cualquier tormenta sin que nada ni nadie pueda derribarlo. ¿Cuántos hombres, en su miedo a la soledad, se hunden en depresiones, se vuelven dependientes, se transforman en sombras de sí mismos? ¿Cuántos dejan de ser ellos mismos para encajar en moldes que otros les imponen? ¿Quieres ser uno más en esa fila? ¿O quieres ser el lobo que ruge en la noche, libre y dueño de su destino? La soledad, cuando se elige y se domina, es el mayor acto de poder masculino, porque revela a un hombre que no teme su propia compañía y que no necesita validación externa para sentir que su vida tiene sentido. Esa es la verdad que pocos se atreven a contar y menos aún a vivir. La libertad total nace de aceptar la soledad sin miedo, y esa aceptación rompe cadenas, destruye ataduras emocionales y convierte a un hombre en un ser impredecible, fuerte, indomable. ¿Estás dispuesto a enfrentar ese silencio y convertirlo en tu aliado? ¿O seguirás huyendo de la soledad, llenando tu vida de ruido, de personas superficiales y de relaciones vacías que solo te drenan? Cuéntame aquí abajo si ya encontraste fuerza en tu soledad, o si aún la temes, porque solo quien la domina es capaz de ser realmente libre y peligroso. Recuerda, el hombre que no teme estar solo es el hombre que controla su vida, su mente y sus emociones. Y ese, amigo, es el único que merece respeto verdadero y poder real. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? La dependencia emocional es la peor prisión en la que un hombre puede caer, una cárcel invisible que lo convierte en esclavo de sentimientos volátiles, de la necesidad constante de aprobación y de la manipulación sutil que las mujeres y la sociedad ejercen sin piedad. Mientras la mayoría vive atado a esa cadena, buscando en otros su sentido, su valor y su felicidad, el hombre que eligió la libertad como su arma más letal rompió esas cadenas con un
filo afilado de disciplina, autoconocimiento y una verdad brutal que pocos tienen el valor de encarar. Su vida, su mente y sus emociones le pertenecen exclusivamente a él y jamás permitirá que nadie, mucho menos una mujer, tenga poder sobre su equilibrio o su destino. Esa libertad no es solo ausencia de dependencia, es una fuerza que lo vuelve indestructible, porque cuando no necesitas a nadie para sentirte completo, te conviertes en una fortaleza impenetrable, en un hombre que impone respeto sin pedirlo, que no se humilla ni suplica, que no acepta migajas ni sobras emocionales, y eso lo hace un verdadero peligro en el juego social y sexual, porque rompe con el molde del hombre sumiso y dependiente que siempre estuvo dispuesto a regalar su alma por un poco de atención. ¿Quieres saber qué sucede con quienes no entienden esto? Se quedan atrapados en relaciones tóxicas, se desgastan, pierden años de su vida, su energía y su poder, y al final terminan destruidos, frustrados y despreciados, porque cuando pones tu felicidad en manos de otro, te vuelves débil, predecible y vulnerable. La libertad, en cambio, es la mejor arma que un hombre puede tener para dominar el juego de la vida, y esa elección requiere valor, porque implica enfrentar la soledad, el rechazo, el juicio y la incomprensión. Implica aprender a vivir sin permiso, sin excusas y sin arrepentimientos, construyendo un imperio interno que ninguna tormenta puede derribar. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa celda invisible llamada dependencia? ¿Cuándo vas a decidir romper tus cadenas y tomar las riendas de tu vida con la brutalidad y la frialdad que el juego requiere? Comenta aquí si estás listo para usar la libertad como tu arma más letal, porque solo los que eligen ese camino pueden aspirar a la verdadera grandeza, la que no se compra ni se negocia, sino que se conquista día a día, con sacrificio y verdad sin filtros. ¿Eres uno de esos hombres o seguirás siendo uno más en la multitud de los que aceptan migajas y cadenas? La elección está en tus manos y el precio de no elegir es la eternidad en la prisión emocional que otros diseñaron para ti. ¿Qué decides hoy? Un hombre cuya mente es un territorio inexpugnable para manipulaciones y chantajes no es un mito ni una fantasía reservada a héroes de película, sino la encarnación real del poder masculino que pocos alcanzan porque implica una guerra constante contra las artimañas emocionales, psicológicas y sociales que buscan doblegarlo. Ese hombre ha construido una fortaleza mental donde ni la presión social, ni las lágrimas manipuladoras, ni las falsas promesas pueden penetrar, porque sabe que cada intento de chantaje emocional es solo un mecanismo barato para controlar, dominar y debilitarlo, y no está dispuesto a regalar ni una pizca de su autonomía a quien quiera que intente jugar con su mente. Mientras la mayoría de los hombres sucumbieron a la tiranía del debería, impuesto por mujeres, familia y sociedad, este hombre se mantiene frío, calculador, consciente de que ceder a manipulaciones no solo es perder poder, sino firmar una sentencia de dependencia eterna, una cadena invisible que lentamente destruye la autoestima y la voluntad. ¿Quieres saber cómo logra esa inmunidad? No es magia, es brutal entrenamiento mental, es aprender a identificar mentiras disfrazadas de afecto, a detectar agendas ocultas, a no responder impulsivamente y sobre todo, a mantener la disciplina emocional que le permite responder solo cuando él decide y en sus propios términos. Esa mente inexpugnable es un baluarte que protege no solo su paz interior, sino también su cuerpo y su destino. Porque quien controla su mente, controla su vida. Y un hombre así no está a merced de caprichos ni manipulaciones femeninas, ni de ningún otro actor interesado en usarlo. ¿Cuántos hombres conoces que se han destruido por no saber poner límites claros y firmes?
¿Cuántos han caído en la trampa de la culpa, el chantaje emocional o la manipulación sutil? Esa es la cárcel invisible que solo los fuertes pueden derribar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a construir esa fortaleza mental? ¿O seguirás dejando que otros dicten tu humor, tu autoestima y tu destino? Comenta aquí abajo si ya diste el primer paso para blindar tu mente, o si aún te sientes vulnerable frente a los juegos emocionales que las mujeres y la sociedad practican sin piedad. Recuerda, la mente de un hombre libre es un territorio donde nadie entra sin permiso, y esa es la clave para ser realmente peligroso e imparable en este juego brutal que llamamos vida. ¿Estás listo para ser dueño de tu mente o seguirás siendo esclavo de las manipulaciones? La decisión es solo tuya. Un hombre sin ataduras emocionales o dependencias externas es un hombre que camina con la convicción inquebrantable de quien sabe que cada decisión que toma es una extensión directa de su poder interior, un reflejo puro de su voluntad soberana que no está contaminada por dudas, presiones sociales ni manipulaciones femeninas. En ese nivel, su juicio es cristalino, sus acciones son firmes y ejecutadas con una seguridad letal que intimida porque revela a alguien que no necesita consultar ni justificar sus movimientos ante nadie. Y esa ausencia de miedo o vacilación es el verdadero signo de dominio, la prueba palpable de que es dueño absoluto de su vida, de su mente y de su destino. Mientras que la mayoría de los hombres se pierden en laberintos de inseguridades, ansiedad por agradar y miedo a perder lo poco que creen tener, este hombre se para firme y traza su camino con la precisión de un cazador que no falla, porque entiende que cualquier vacilación o duda abre la puerta a la manipulación, a la pérdida de control y, en última instancia, a la esclavitud emocional. Su libertad le otorga un poder que va más allá de lo físico o material. Es un poder mental y espiritual que lo hace impenetrable, imparable, indomable. ¿Cuántas veces has visto hombres titubear, cambiar de opinión o ceder ante la presión solo porque temen el rechazo o la soledad? Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre peligroso que no depende de nadie. La capacidad de actuar con claridad y valentía, de mantener el rumbo sin importar el ruido externo ni las tormentas emocionales que puedan aparecer. No es cuestión de arrogancia ni soberbia, sino de respeto por uno mismo y por su tiempo, porque entiende que su vida es un recurso finito que no merece desperdiciar en indecisiones ni juegos ajenos. ¿Tú estás dispuesto a ser ese hombre que decide sin miedo, que traza su camino con firmeza y que no permite que nada ni nadie lo desvíe? ¿O seguirás siendo un náufrago emocional, perdido en la incertidumbre y a merced de las circunstancias? Comenta aquí abajo si ya experimentaste la liberación que trae la ausencia de ataduras y la claridad en la toma de decisiones, porque ese es el nivel donde el hombre se convierte en una fuerza imparable, y esa fuerza nace solo cuando decides dejar atrás las cadenas que te ataban al miedo, la duda y la dependencia. ¿Quieres dar ese salto? Entonces, empieza hoy, porque solo los que actúan con decisión y sin miedo pueden aspirar a la verdadera libertad y dominio de su destino. ¿Tú qué eliges? La verdadera peligrosidad de un hombre que no depende de una mujer reside en su total y absoluta inmunidad frente a los juegos emocionales y manipulaciones que ellas, con maestría ancestral, despliegan para someter, controlar y mantener a los hombres en jaulas invisibles. Este tipo de hombre no se rinde, no cede un centímetro de su terreno mental ni emocional, y esa resistencia lo vuelve una amenaza porque desarma las tácticas diseñadas para doblegar a la mayoría, que se pierden en la maraña de chantajes, culpas, lágrimas y falsas promesas que funcionan solo con los hombres que buscan afuera lo que jamás cultivaron dentro.
No se engañe quien piense que ese poder es fácil de conseguir. Es fruto de una brutal disciplina, un entrenamiento constante de la mente para no reaccionar al primer impulso, para mantener el control incluso cuando el mundo se desmorona y la presión social y femenina empuja para que se doblegue, porque rendirse a esos juegos significa entregar el control de su vida, aceptar la derrota antes de pelear, y eso no está en el código de un hombre que ha elegido la independencia como forma de vida. Mientras otros hombres pierden su dignidad rogando atención, pidiendo explicaciones o intentando adivinar sentimientos, él permanece impasible, frío y firme, consciente de que su valor no está en la aprobación que pueda recibir, sino en su integridad y fortaleza interna. Es esa cualidad la que lo hace impredecible y temido, porque nadie puede predecir su reacción ni manipularlo a voluntad, y eso rompe la dinámica tradicional de poder en las relaciones, generando incomodidad, frustración y rechazo en quienes dependen del sometimiento emocional para sentirse superiores. ¿Cuántos hombres te han contado historias de ser usados o manipulados? ¿Cuántos se han encontrado atrapados en la red invisible de los juegos emocionales? Eso es señal de que no están preparados, de que no se entrenaron para la guerra real, que es la vida emocional con las mujeres, donde el más fuerte no es quien grita más, sino quien mantiene la calma y el control. ¿Quieres ser ese hombre peligroso que no se rinde? ¿Estás dispuesto a endurecer tu mente, a armar tu espíritu y a no caer en ninguna trampa? Comenta aquí abajo si estás listo para abandonar la fragilidad emocional y entrar en el territorio de los hombres libres, porque solo ahí reside la verdadera fuerza que ninguna manipulación puede derribar. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿La ignorarás o la usarás para transformarte? La decisión es tuya, pero recuerda, rendirse no es una opción para el hombre que aspira a la independencia real y al dominio de su propio destino. La ausencia de dependencia emocional no solo libera al hombre de cadenas invisibles, sino que también le otorga un aura poderosa de misterio y autoridad que es imposible de ignorar. Este hombre no está en la exposición constante de sus sentimientos ni en la búsqueda desesperada de aprobación, lo que automáticamente lo distancia del rebaño de hombres transparentes y previsibles que viven al vaivén de las emociones femeninas y sociales, y esa distancia crea un espacio intangible pero profundamente efectivo: el misterio. Nadie puede leerlo fácilmente, nadie puede anticipar sus movimientos o emociones, y eso genera respeto, curiosidad e incluso un cierto temor silencioso en quienes lo rodean, porque saben que están frente a alguien que no se deja poseer ni descifrar, alguien que se mantiene dueño de su narrativa y que, por ende, proyecta una autoridad natural que no necesita demostrar con palabras ni gestos grandilocuentes. Esa autoridad no viene de la arrogancia ni del dominio forzado, sino de la autenticidad brutal que emana de un hombre que sabe quién es, lo que quiere, y que no está dispuesto a negociar su valor ni su independencia por ninguna razón. ¿Cuántos hombres has visto perder esa aura simplemente por la necesidad constante de justificar su valía o de complacer a otros? ¿Cuántos terminan siendo sombras grises en lugar de figuras imponentes en sus propias vidas? El hombre sin dependencia es un enigma para las mujeres y para el mundo, y ese enigma es su mejor carta de poder, porque no hay nada que atraiga más que lo que no se puede controlar ni entender fácilmente. Esa mezcla de misterio y autoridad es un imán que juega a favor de su dominio, pues mientras otros gritan para ser vistos, él permanece en silencio, observando, esperando el momento exacto para actuar con precisión letal. ¿Quieres desarrollar esa aura impenetrable y magnética? ¿O seguirás siendo un libro abierto y barato
para cualquiera que quiera juzgarte o manipularte. Comenta aquí si sientes esa fuerza interior o si todavía te falta ese grado de libertad para proyectar ese misterio y autoridad que solo la ausencia total de dependencia puede generar. Recuerda, ser impredecible y dueño de tu vida es la verdadera clave para comandar respeto y poder en un mundo que premia la fuerza interna por encima de cualquier fachada. ¿Estás listo para reclamar esa autoridad que te pertenece? La elección es tuya. Un hombre que no se conforma con migajas afectivas es un hombre que ha aprendido a respetarse lo suficiente como para no aceptar sobras emocionales, ni atenciones parciales, ni palabras vacías, disfrazadas de amor. Mientras la mayoría de los hombres se conforman con migajas, porque tienen miedo a la soledad o porque su autoestima está tan deteriorada que cualquier pedazo de cariño les parece un banquete, este hombre se planta firme con la claridad brutal de quien sabe que merece más, mucho más, y no solo en lo afectivo, sino en todos los aspectos de su vida. Esa mentalidad lo convierte en un cazador implacable, un hombre que no baja sus estándares, que no se deja arrastrar por las promesas incumplidas ni por las excusas baratas, porque entiende que aceptar menos de lo que merece es regalar su poder, su tiempo y su energía a alguien que no valora su verdadera valía. Esa búsqueda implacable de lo que realmente merece no es arrogancia ni egoísmo. Es un acto de respeto propio, de amor propio, de disciplina mental que lo mantiene alejado de las trampas emocionales y de las relaciones tóxicas que solo buscan aprovecharse de su necesidad. ¿Cuántos hombres conoces que pasan años atrapados en relaciones mediocres solo por miedo a perder lo poco que tienen? Eso no es vivir, es sobrevivir. Y la diferencia con el hombre peligroso es que este último sabe que la verdadera felicidad, el verdadero respeto y el verdadero amor solo llegan cuando se tiene la firmeza para exigir lo justo y necesario, sin negociar sobras ni migajas. ¿Estás dispuesto a dejar de conformarte con migajas o seguirás mendigando atención y amor como un esclavo emocional? Comenta aquí abajo si ya decidiste que mereces más o si todavía estás atrapado en la falsa comodidad de las migajas afectivas. Porque recuerda, el hombre que exige y se respeta es el único que puede aspirar a relaciones y a una vida que realmente valgan la pena. ¿Tú qué eliges? ¿Quieres ser el mendigo o el rey? La respuesta no es fácil, pero sí es tuya. La independencia absoluta de un hombre es, sin lugar a dudas, la mayor amenaza para todos aquellos que quieren controlarlo. Y no hablo solo de mujeres con sus juegos emocionales o manipulaciones calculadas, sino también de la sociedad entera que se ha montado para domesticar al hombre común y convertirlo en una pieza dócil del engranaje. Porque cuando un hombre logra ser verdaderamente independiente, cuando su felicidad, su identidad y su propósito no dependen de nadie más, se convierte en un fenómeno incómodo, un elemento disruptivo que desarma los esquemas establecidos de poder y sometimiento. Esa independencia provoca miedo, rechazo e incluso agresividad en quienes buscan someter, porque es un recordatorio brutal de que ellos no tienen control sobre alguien que no está dispuesto a entregar su voluntad ni su libertad, y esa es una verdad que la mayoría no quiere escuchar, porque rompe con la narrativa cómoda y el status quo que mantiene a los hombres mansos y manipulables. Un hombre independiente no se doblega a exigencias, no se somete a chantajes emocionales, ni se vende por una migaja de cariño o aprobación. Él camina con la cabeza en alto, con un paso firme y una mirada que no implora ni se justifica, y eso lo vuelve impredecible, un lobo solitario que no se deja encerrar ni domesticar. ¿Cuántos hombres has visto resignarse a una vida de dependencia y mediocridad solo porque temen al conflicto o a la soledad?
Esa es la trampa que la sociedad les tiende, el cuchillo invisible que corta la voluntad hasta convertirlos en sombras de sí mismos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser esa amenaza viva, a caminar con independencia total y a desafiar todo intento de control o manipulación? ¿O vas a seguir siendo un prisionero emocional buscando permiso para existir? Comenta aquí abajo si tienes el valor para enfrentar esta verdad y si ya empezaste a construir esa fortaleza que tantos temen. Recuerda, ser independiente no es solo un estado, es una declaración de guerra contra cualquiera que quiera esclavizar tu mente y tu vida. Y esa guerra solo la ganan los hombres que no temen perder, porque ya no tienen nada que perder salvo la mediocridad y la sumisión. ¿Estás listo para ser ese hombre? La decisión es solo tuya, pero no olvides, la independencia es la llave que abre la jaula y el martillo que destruye las cadenas. ¿Vas a tomarlo o seguirás en tu prisión? Un hombre que es un líder nato y no necesita de nadie para tomar las riendas de su vida, representa la encarnación máxima de la masculinidad auténtica, esa fuerza interior que no se ve ni se mide por cargos, títulos o seguidores, sino por la capacidad inquebrantable de decidir, actuar y mantener el control absoluto sobre su destino, sin buscar permiso ni apoyo externo. Esa independencia radical lo convierte en un faro de autoridad, natural y respeto, porque liderar no es mandar ni imponer, sino ser el arquitecto de su realidad. El estratega frío que anticipa movimientos, domina sus emociones y guía su camino con una seguridad que no admite dudas ni vacilaciones. En un mundo donde la mayoría de los hombres se ahogan en indecisiones, buscan aprobación y se pierden en la masa, este líder destaca porque entiende que la verdadera responsabilidad es hacia uno mismo y que ningún proyecto, relación o sueño puede prosperar si antes no domina su mente, su cuerpo y su voluntad. No necesita que otros lo empujen o le digan qué hacer, porque ha internalizado que su vida es un territorio soberano y que cada paso firme que da es una declaración de poder y autonomía. Ese es el hombre que asusta, porque no está atado a emociones superficiales ni a las expectativas ajenas, y su liderazgo no depende de la masa, sino de su carácter y convicciones. ¿Cuántos líderes ves hoy en día que en realidad son solo seguidores de sus propias dudas y miedos? ¿Cuántos se desploman ante la primera dificultad o manipulación? Ese no es el líder que aquí hablamos, sino el hombre que se levanta, actúa y decide sin excusas ni culpas, y que sabe que su grandeza solo depende de sí mismo. ¿Quieres ser ese hombre o seguirás siendo un peón en el tablero de la vida de otros? Comenta aquí abajo si estás listo para tomar las riendas de tu vida con la autoridad que solo un líder nato posee, porque ese es el camino para dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista absoluto de tu destino. La decisión está en tus manos, pero recuerda, un líder que necesita de otros para avanzar no es un líder, es un seguidor disfrazado. ¿Tú qué eliges? La fuerza interior de un hombre que no depende de nadie para validar su existencia no es un simple rasgo pasajero ni una capa superficial de orgullo, sino un núcleo sólido, un baluarte emocional y mental que lo vuelve invulnerable ante las decepciones y traiciones que inevitablemente se presentan en el camino de la vida y las relaciones humanas. Mientras la mayoría de los hombres se derrumban, se pierden en el abismo de la frustración o caen en la autocompasión cuando alguien los traiciona o los decepciona, este hombre permanece firme, imperturbable, porque ha desarrollado una armadura interna que no permite que ningún golpe externo socave su autoestima ni su sentido de valía. Esa invulnerabilidad no es fruto de la indiferencia ni de la falta de sentimientos, sino de un trabajo constante y brutal de autoconocimiento, aceptación
y dominio emocional que lo hace reaccionar con frialdad estratégica, transformando cualquier traición o decepción en una lección o un impulso para fortalecerse aún más. ¿Cuántos hombres conoces que se han vuelto vulnerables, dependientes y manipulables justo porque no supieron construir esa fortaleza interior? Esa fragilidad es la verdadera prisión, porque abre la puerta para que otros jueguen con su mente y su corazón, drenando su energía y su poder de manera silenciosa y constante. El hombre invulnerable no niega el dolor ni finge estar por encima de todo. Simplemente se niega a dejar que ese dolor defina su identidad o su destino. Se levanta una y otra vez, sin excusas, sin lloriqueos, con la mirada fija en el horizonte y la convicción de que nada ni nadie podrá derribarlo. ¿Estás listo para forjar esa fuerza interior? ¿O seguirás permitiendo que cada decepción te arrebate un pedazo de tu alma y de tu voluntad? Comenta aquí si ya estás trabajando en esa armadura emocional o si todavía sientes que te derrumbas fácilmente ante las traiciones. Porque solo el hombre que alcanza esa invulnerabilidad es verdaderamente libre, peligroso e imparable, capaz de enfrentar cualquier tormenta sin perder su esencia ni su camino. ¿Qué eliges? ¿Ser un guerrero invulnerable o un rehén de tus emociones? La respuesta es tuya, pero recuerda, la fortaleza interior es el único escudo que garantiza la libertad verdadera. La verdadera amenaza en este juego brutal, que es la vida y las relaciones, no está en los músculos, ni en la riqueza, ni siquiera en la apariencia, sino en ese hombre que ha roto todas las cadenas emocionales, mentales, sociales, y que domina su destino con una precisión y una frialdad que aterran porque lo vuelven impredecible, invencible y absolutamente libre. Este hombre es la encarnación del poder real, un lobo solitario que no debe explicaciones, que no depende de la aprobación ni de la complacencia de nadie, y que se mueve en el mundo con la seguridad absoluta de quien sabe que su vida está en sus manos y que no hay fuerza externa capaz de desviarlo de su camino o someterlo. Esa amenaza es invisible para la mayoría porque no se ve ni se mide con los estándares superficiales de la sociedad, pero es la que realmente cambia las reglas del juego. Mientras otros hombres se consumen en la mediocridad de la dependencia, la duda y el miedo, este hombre se eleva por encima del ruido, de las expectativas y de las trampas emocionales, y en esa altura es donde se vuelve indomable, donde su poder es tan natural como letal. ¿Sabes por qué es la verdadera amenaza? Porque no solo ha conquistado su libertad, sino que la usa como un arma para derribar a quienes intentan imponer límites, para desafiar el sistema, para crear su propia realidad sin pedir permiso. Y eso es lo que muchos temen sin poder articularlo. La sociedad busca domesticarlos, las mujeres buscan manipularlos, pero el hombre que domina su destino sin cadenas es un fuego que no se apaga, una fuerza que no se puede controlar, un ejemplo viviente de que la verdadera libertad masculina no se negocia, no se mendiga, se conquista y se defiende con uñas y dientes. ¿Dónde estás tú en esta ecuación? ¿Sigues encadenado o ya comenzaste a caminar hacia esa independencia que los hace verdaderamente peligrosos? Comenta aquí si estás listo para convertirte en esa amenaza viviente que no se somete ni se doblega, porque sólo así se conquista el respeto, el poder y la libertad definitiva. La decisión está en tus manos, pero recuerda, la verdadera amenaza no se ve, se siente y se reconoce solo en quien camina sin cadenas. ¿Tú te atreves? Un hombre que no se deja atrapar por el miedo a la soledad y en cambio la abraza como fortaleza, ha superado la prueba más dura que la mayoría de los hombres ni siquiera se atreven a enfrentar: la aceptación radical de su propio espacio, su silencio interno y la ausencia de compañía como herramientas de crecimiento y poder,
no como castigos ni como estados de debilidad. Esa capacidad de estar solo sin perderse ni caer en la desesperación lo convierte en un coloso emocional, porque mientras otros temen la soledad y se lanzan en brazos equivocados solo para huir de ella, este hombre la utiliza para afilar su mente, templar su carácter y fortalecer su espíritu, entendiendo que la soledad elegida no es un vacío, sino el terreno fértil donde se cultiva la autonomía real y la independencia absoluta. Es en esa soledad que aprende a conocerse sin excusas ni distracciones, donde rompe con las expectativas externas y construye un sistema de valores que no depende de nadie más que de él mismo. Y eso lo vuelve impredecible y peligroso para cualquiera que intente manipularlo o someterlo. ¿Cuántos hombres te han confesado que temen la soledad y que prefieren relaciones superficiales y tóxicas para no enfrentarla? Esa es la trampa mortal que mantiene a la mayoría en la mediocridad y la dependencia, mientras el hombre que abraza la soledad se convierte en una fuerza indestructible, capaz de afrontar cualquier desafío sin pedir permiso ni apoyo. La soledad es su arma secreta, su santuario, su fortaleza impenetrable, y quien la domina posee una libertad que ni el más fuerte puede arrebatarle. ¿Estás dispuesto a dejar de huir de la soledad y comenzar a abrazarla como tu mejor aliada? ¿O seguirás corriendo detrás de migajas afectivas y compañía barata para llenar un vacío que solo tú puedes llenar? Comenta aquí abajo si ya encontraste esa fuerza en la soledad o si aún la temes, porque solo quien la acepta sin miedo puede aspirar a la verdadera independencia y dominio de su vida. Recuerda, la soledad no es castigo, es privilegio, y quien la abraza con valor se vuelve imparable, invencible y absolutamente libre. ¿Qué eliges tú? Un hombre que no pierde el tiempo con relaciones superficiales o dependientes es un hombre que ha comprendido que su vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla en conexiones que no aportan crecimiento, respeto ni poder. Mientras la mayoría se conforma con compañías que solo buscan llenar vacíos momentáneos, validaciones pasajeras o simples distracciones emocionales, este hombre actúa con la frialdad y la claridad de un estratega que sabe que cada minuto invertido debe multiplicar su valor, no reducirlo, porque entiende que las relaciones superficiales o basadas en dependencia no solo son un lastre emocional, sino una trampa que roba energía, reduce la autoestima y socava la independencia que tanto costó construir. Ese tipo de hombre no se deja engañar por palabras bonitas ni por falsas promesas disfrazadas de amor. Él busca calidad, profundidad y reciprocidad real. Y si no las encuentra, simplemente corta, sin dramas ni explicaciones, porque su prioridad es él mismo y su evolución constante. ¿Cuántos hombres se han hundido en relaciones tóxicas solo porque temían quedarse solos o porque no sabían poner límites? Esa es la diferencia abismal entre el hombre común y el hombre peligroso. La capacidad de discernir, elegir y actuar con la determinación de quien no se conforma con migajas ni con compañía barata. No te engañes pensando que la cantidad es mejor que la calidad, porque en el juego de la vida y de la seducción, la profundidad y la fortaleza son las monedas que realmente valen. Y el hombre que entiende eso sabe que no puede permitirse perder tiempo en relaciones que no elevan su estatus, que no lo desafían ni que lo respetan. ¿Estás dispuesto a hacer esa limpieza brutal en tu vida y empezar a invertir solo en relaciones que valgan la pena? ¿O seguirás atrapado en la comodidad de lo superficial y dependiente? Comenta aquí abajo si ya tomaste esa decisión o si aún estás en el limbo. Porque la diferencia entre ser un hombre común o un hombre verdaderamente libre y respetado está en saber dónde pones tu energía y tu tiempo.
¿Qué eliges tú? ¿Ser un espectador más o el protagonista de tu vida? La elección es tuya, pero recuerda, el tiempo perdido no vuelve, y en el juego frío de la vida solo gana quien sabe apostar bien. La libertad emocional no es solo un estado mental pasajero ni una frase vacía que se usa en discursos motivacionales baratos. Es, sin exagerar, el motor esencial que impulsa todos los éxitos reales de un hombre que ha decidido tomar las riendas de su vida y no dejar que nadie, ni una mujer ni la sociedad, dicte su rumbo o defina su valor. Esa libertad significa no estar atado a estados de ánimo fluctuantes, a expectativas externas ni a la necesidad de aprobación, sino operar desde un centro sólido de autoconocimiento y control interno, que le permite enfrentar retos, superar obstáculos y tomar decisiones con la claridad y determinación que separan a los ganadores de los perdedores. Mientras otros hombres se consumen en dramas emocionales, se hunden en la ansiedad por complacer o en la desesperación por no ser correspondidos, este hombre mantiene su foco en lo que realmente importa: construir su imperio interno, alimentar su mente y cuerpo y ejecutar planes con frialdad calculada y sin distracciones emocionales que debilitan su rendimiento. Esa libertad emocional es la gasolina que alimenta su ambición, su constancia y su resistencia, porque cuando no dependes de la validación ni del afecto externo, eres capaz de perseverar incluso cuando las circunstancias son adversas, de levantarte después de cada caída sin buscar consuelo en otros y de mantener una visión clara y firme hacia tus objetivos. ¿Cuántos hombres has visto fracasar no por falta de talento o inteligencia, sino por estar atrapados en tormentas emocionales que les impiden avanzar? Esa es la diferencia entre el hombre promedio y el hombre peligroso que domina su vida: la capacidad de gestionar sus emociones como un general que ordena su ejército, no como un niño perdido en sus sentimientos. ¿Quieres ser ese hombre que no solo sueña, sino que conquista? ¿O vas a seguir siendo víctima de tus propias emociones y de las manipulaciones externas? Comenta aquí si ya estás trabajando para liberar tu mente y tus emociones, o si todavía sientes que te controlan más de lo que controlas, porque solo el hombre que alcanza esa libertad emocional es capaz de construir un legado verdadero, sólido y duradero. ¿Estás listo para aprender ese motor? La elección está en tus manos. Un hombre que desafía las expectativas y normas que intentan limitarlo es un rebelde en el sentido más puro y peligroso de la palabra, porque no solo cuestiona lo que la sociedad, las mujeres y hasta la cultura misma han impuesto como correcto o esperado para su rol, sino que rompe esas cadenas mentales y sociales con una determinación y frialdad que pocos tienen el coraje de ejercer. Este hombre no se conforma con el molde de buen novio, empleado fiel o esposo sumiso, que tanto se promueve para mantenerlo bajo control, sino que pisa fuerte fuera de esos límites, creando su propia definición de masculinidad, éxito y felicidad, sin pedir permiso ni pedir disculpas. Y esa actitud desafiante lo convierte en una amenaza real para quienes viven del status quo y la complacencia masculina. Al desafiar las reglas impuestas, este hombre se expone al rechazo, a la incomprensión y a la soledad, pero entiende que ese precio es insignificante frente a la conquista de su verdadera libertad y poder. Mientras otros aceptan resignados las migajas que les dan, él exige el banquete completo y sabe que para eso debe romper las normas, desafiar la autoridad y mantener una mente abierta pero firme en sus convicciones. ¿Cuántos hombres ves hoy atrapados en vidas que no eligieron, simplemente repitiendo patrones y obedeciendo órdenes sin cuestionar? Eso no es vida, es sobrevivencia. Y la diferencia con el hombre peligroso es que éste no acepta ninguna limitación externa ni interna.
porque sabe que el único límite real está en la mente y en la voluntad. ¿Estás listo para dejar de ser un títere y comenzar a desafiar las reglas que te quieren encasillar? ¿O vas a seguir jugando el papel que otros te asignaron? Comenta aquí abajo si ya estás rompiendo esas cadenas o si aún estás atrapado en las expectativas ajenas, porque solo el hombre que desafía puede aspirar a la verdadera libertad y dominio de su destino. La decisión es tuya, pero recuerda, quienes dominan el juego son aquellos que se atreven a romper las reglas. ¿Tú te atreves? Un hombre imparable es aquel cuya fuerza y poder nacen exclusivamente de su autonomía absoluta. Una autonomía forjada en la fragua de la disciplina, el autoconocimiento y la brutal honestidad consigo mismo, que lo vuelve una fuerza de la naturaleza que ni el rechazo, ni la manipulación, ni las adversidades externas pueden detener. Mientras la mayoría de los hombres está encadenada a sus emociones, a la validación externa y a la dependencia afectiva, este hombre se mueve con una libertad y un control total sobre su vida, consciente de que su poder no reside en factores pasajeros ni en opiniones fluctuantes, sino en su capacidad de decidir, actuar y mantener el rumbo sin necesidad de nadie que le dicte o valide sus pasos. Esa autonomía es su escudo y su espada, porque no solo lo protege de caer en trampas emocionales, sino que le permite avanzar con velocidad y precisión hacia sus objetivos, sin distraerse en dramas, inseguridades o juegos de poder ajenos. Es el motor que alimenta su constancia, su resiliencia y su capacidad para conquistar lo que se propone, incluso en ambientes hostiles o cuando todos a su alrededor dudan o se rinden. ¿Cuántos hombres has visto perder su camino porque no pudieron liberarse de sus ataduras emocionales? Esa falta de autonomía es la raíz de la mediocridad y la derrota. En cambio, el hombre que posee autonomía absoluta es un titán en un mundo de débiles, un lobo solitario que avanza sin permiso y sin temor, cuya mirada y postura dicen sin palabras que no necesita a nadie para ser grande y que nada ni nadie podrá frenar su avance. ¿Estás listo para convertirte en ese hombre imparable? ¿O vas a seguir siendo un peón que depende del humor y la aprobación de otros? Comenta aquí si ya estás en ese camino hacia la autonomía total o si sientes que todavía te falta romper algunas cadenas. Porque solo quien alcanza esa libertad absoluta puede aspirar a ser verdaderamente imparable, dueño de su destino y del juego. ¿Qué eliges? ¿Ser parte del rebaño o ser el lobo que domina la manada? La respuesta está en ti. Escucha bien. Porque esto no es para todos. Un hombre que no depende de una mujer es, sin medias tintas, un peligro absoluto para el status quo, para el sistema que se sustenta en mantener a los hombres atrapados en la dependencia emocional, económica y social, para poder controlarlos fácilmente. Esa independencia que rompe con las cadenas tradicionales no solo altera la dinámica de poder en las relaciones, sino que desestabiliza un orden construido durante siglos para que el hombre sea una pieza dócil, sumisa y manejable, alguien que acepte migajas, que mendigue atención y que se conforme con menos de lo que merece. Cuando un hombre se libera de esa cárcel invisible y comienza a vivir desde su poder interno, sin necesidad de validación femenina, se vuelve un lobo solitario, una amenaza silenciosa pero constante para quienes se benefician del dominio y la manipulación masculina, porque su existencia cuestiona las reglas del juego, expone las mentiras románticas y obliga a replantear todo el sistema de relaciones, expectativas y roles. Por eso es que ese hombre peligroso genera rechazo, envidia y hasta odio en un entorno que prefiere hombres débiles, dependientes y manipulables,
Pero también por eso es que es el único capaz de cambiar su destino, de construir una vida real, sólida y respetada, sin depender de nadie ni de nada externo. ¿Cuántos hombres aceptan callados ese sistema, conformándose con migajas y roles impuestos? ¿Y cuántos tienen el coraje para romper esas cadenas y vivir en libertad absoluta? Esa es la verdadera línea divisoria entre los que siguen siendo piezas en el tablero y los que se convierten en jugadores que dictan las reglas. ¿Estás listo para ser ese hombre que no se arrodilla, que no se vende y que representa una amenaza para el status quo? ¿O seguirás siendo uno más que acepta el molde y la mediocridad? Comenta aquí abajo si estás dispuesto a abrazar esa rebeldía necesaria y a construir tu imperio sin cadenas. Recuerda, el cambio solo llega cuando decides ser peligroso para las reglas que te quieren controlar. ¿Y tú tienes el valor?